Aquí tenemos la palabra de Dios y respecto de los 3 tiempos de la vida del ser humano en su relación con Dios: su pasado, su presente y su futuro. Hay una cuestión que no se puede cambiar en Dios, y es esta: para el ser humano poder establecer una relación seria con Dios, necesita olvidar su pasado. Si no renuncia a su pasado, no hay presente con Cristo. Y si no hay presente con Cristo, tampoco hay futuro. Entonces siempre a lo largo de los siglos, y no es ahora, sino a lo largo de los milenios, siempre ha sido así. Para poder acercarse la persona a Dios, tiene que renunciar a lo que haya sido su vida pasada. Le tocó a Abraham. Abraham, siendo el primero que la Biblia llama creyente, le tocó renunciar hasta su familia. Deja tu familia, deja tu padre, a tu madre, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Hechos capítulo 7, verso 2, diciendo que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que habitase en Harán, y le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Hay una orden de Dios que tiene que dejar todo su pasado. En el Salmo 45 y el verso 10, en un hermoso poema que habla del rey y de la esposa, dice que para que la esposa pueda tener todas las bendiciones y todos los privilegios de ser la esposa del rey, necesita renunciar y olvidarse de todos, de la casa de su padre, de la casa de su madre, de todo lo que fue su familia. A todo eso tiene que renunciar, según ese verso 10 del Salmo 45. La moabita, hablamos de Ruth, la moabita. Ella era de la tierra de Moab, para irse con su suegra Noemí a la tierra de Israel, y exactamente a Belén, la tierra de donde había venido Noemí. Ella le tocó renunciar a su país, renunciar a su familia, renunciar a sus dioses, a sus creencias, a su religiosidad o a su religión que tenía, y convertirse de corazón al Dios de Noemí, que era el mismo Dios de Israel, para poder tener el privilegio y la bendición de ser parte de la familia de Noemí y tener la esperanza de tener un redentor por esa línea. Si no renunciaba a sus dioses y a su pueblo, no existía para ella redentor. Era necesario renunciar a todo eso. Lo mismo toca en el día de hoy. Toda persona que quiere acercarse al Señor necesita renunciar a su pasado. Cuando Cristo llamó a los primeros discípulos, recordemos lo que él hizo. A Simón le cambió el nombre y le puso Pedro. No te llamarás más Simón, hijo de Jonás, a partir de ahora. De ahora en adelante tu nombre será Cefas, que quiere decir Pedro. Le cambió el nombre, hasta el nombre le cambió. Porque cuando una persona llega a Cristo, necesita cancelar todo su pasado. Por eso la persona que va a llegar a Cristo, que llega a Cristo, necesita arrepentirse, es renunciar, es morir a todo el pasado, a todo lo que haya sido su pasado, su vida religiosa, sus malas costumbres, sus malos hábitos, todo lo que haya vivido lejos de Dios en esa vida. Necesita renunciar a todo eso para poder establecer una nueva vida en Cristo Jesús. Si no hay una nueva vida, no hay relación con Dios. Por eso el nuevo nacimiento. Lo que Cristo le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3. El que no nace de nuevo no puede siquiera ver el reino de Dios. Y el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para poder pertenecer al reino de Dios, para poder pertenecer al pueblo de Dios, hay que renunciar al pueblo que
al que fue nuestro pueblo, a lo que fue nuestra vida, a lo que fueron nuestras costumbres, a lo que fueron nuestros dioses, a lo que fue nuestra religión. A todo eso hay que renunciar y dejar completamente atrás. Por eso se ordena, por ejemplo, en Hechos capítulo 3:19, cuando dice 3:18, cuando dice en la predicación de Pedro, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La persona necesita hacer un cambio total. Convertirse es un cambio absoluto, es darle un vuelco completamente a la vida para poder venir al Señor. Y para que haya una cancelación de todo ese pasado, necesita un arrepentimiento sincero. Lo vamos a ver en varios pasajes de la Biblia. Uno de los ejemplos lo tenemos en el Salmo 51. El Salmo 51, David, que se había desviado de Dios a consecuencia de su pecado, cuando él se vuelve a Dios, sabe que necesita que todo su triste y vergonzoso pasado sea borrado. Por eso el Salmo 51 comienza diciendo: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Luego él dice en el verso 6, dice: mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría. Y en el 7 le digo: mi hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y de alegría, y vivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Y en el verso 10 dice: Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. No me despidas de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dice a Dios, rogándole que lo restaure todo lo que se había perdido, todo lo que se había dañado. Ahora esa relación que él tuvo antes con Dios pueda volver a ser restaurada. Y por eso le dice en el verso 12: devuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Así instruiré a los pecadores en tus caminos, así los pecadores se volverán a ti. Y en el verso 17 dice: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, oh Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Entonces, él sabe que para poder volver a restaurar su relación con Dios, necesita que todo su pasado, su pecado y todo lo que ha sido su vida perdida sea borrada, que toda su maldad sea borrada, que todo su triste pasado sea borrado, que todo eso desaparezca delante de la presencia de Dios. Y Dios en su misericordia lo hace cuando la persona se convierte a Dios de corazón. Ya lo dijo Dios por boca del profeta Isaías cuando dijo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Y en el Hebreos capítulo 8, recordando estos pasajes, tanto este que acabamos de citar y otros que aparecen en Jeremías y en Ezequiel, aparece diciendo esto, que Dios echa a lo profundo del mar, como también lo dijo Dios por boca del profeta Miqueas, todas nuestras rebeliones para nunca más acordarse de ellas. Cuando una persona viene al Señor, el Señor se compromete a que borrará y echará a lo profundo del mar, es decir, echará absolutamente al olvido lo que esa persona fue, para que pueda tener realmente un presente glorioso en la presencia de Dios y que eso a la vez le garantice plena seguridad de su salvación eterna. Entonces, son los pasos que hay que seguir. Veamos cómo la Biblia habla de estos hechos.
Veámoslo en un contexto de Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, por lo menos Efesios capítulo 2, aquí está el pasado, presente y futuro del creyente en Cristo en estos primeros versos de Efesios capítulo 2. Pasado, a ustedes Él les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. El pasado se describe de esta manera del verso 2, ¿cómo era el pasado? En los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo, de conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, eso es el pasado. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, haciendo lo que nuestra naturaleza humana y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza en ese triste pasado objetos de ira como los demás. Pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, la gracia de Dios nos ha salvado. Y también juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. Este es el presente. El presente es este ya. El pasado se describía en los versos, hasta el verso 3. En el 4 las cosas cambiaron, porque Dios, que es rico en misericordia con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿En qué tiempo estamos aquí? Ahora tenemos vida en Cristo Jesús y juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Y dónde estamos ahora? Nos ha hecho sentar con Cristo en las alturas. Verso 6, también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo en los lugares celestiales. En Tito capítulo 3 se describe lo que fuimos, lo que somos y lo que vamos a hacer. Tito capítulo 3, verso 3 en adelante. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, este es el pasado. Éramos rebeldes, extraviados, esclavos de malos deseos, de diversos deleites, vivíamos en malicia y vivíamos en envidia, nos aborrecían y aborrecíamos también nosotros unos a los otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, ahí cambian las cosas. ¿Hasta dónde fue ese pasado y cuándo cambió todo? En el verso 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, de tal manera de que ahora estamos salvos por esa misericordia del Señor. Ese es nuestro presente. Nuestro presente es salvos por la gracia del Señor. Y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que al ser justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en Cristo? No solamente estamos salvos en Cristo, sino que aparte de todo esto, tenemos la absoluta seguridad de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hablando de lo que tenemos hoy, ¿qué es lo que tenemos ahora que ya nos deshicimos de ese pasado? El día que nos arrepentimos, el día que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, ese día todo nuestro pasado se fue. Y desde entonces somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ha habido ese cambio rotundo, especial, que ha ocurrido en nosotros por esa gracia maravillosa de nuestro Dios.
Eso es lo que vamos a ver en Romanos en el capítulo 5. Contienen las cosas que ahora tenemos en Cristo Jesús. Esto es lo que tenemos ahora. De Romanos capítulo 5. Así que, justificados por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos ahora? Ahora tenemos paz. Antes éramos enemigos de Dios. Ahora estamos en paz porque ya fuimos reconciliados. Ahora tenemos paz porque todo nuestro triste pasado ya se fue, ya no existe, ya desapareció delante de Dios. Ese pasado que ayer nos avergonzaba delante de Dios ya fue perdonado, ya fue lavado por la sangre de Jesucristo. Ya estamos perdonados y reconciliados. Por lo tanto, ahora tenemos paz. ¿Y qué más tenemos? También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, que la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en el verso 8 dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros, que cuando aún éramos pecadores, habla de ese pasado, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón ahora que ya hemos sido justificados, salvos del castigo por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Luego tenemos en Colosenses capítulo 3, tenemos la descripción mejor que se hace de nuestro presente. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cómo estamos ahora? Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Romanos capítulo 8 dice los privilegios que hoy tenemos. Ninguna condenación hay. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que están, los que tenemos salvación y seguridad ahora en Cristo Jesús. No dice que los que están en la iglesia, no dice que los que asisten al culto, sino los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo no es un lugar. Estar en Cristo es un estado espiritual donde la persona está allí porque fue salvo, porque fue lavado con la sangre, habiendo pasado por todo el proceso de la conversión, el arrepentimiento sincero, el bautismo en el nombre de Jesucristo, viviendo una vida obediente a la palabra de Dios en santidad y rectitud en el temor de Dios. Esa persona pertenece a un estado. Ese estado es estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, eso es su estado espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, como se leyó ahora en la introducción. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas, de 2 de Corintios 5:17. Ese es el estado que tenemos en Cristo. Y volviendo a Tito capítulo 2, verso 11 en adelante, lo que tenemos ahora y lo que nos espera en el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Verso 11 de Tito 2.
porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Mientras aguardamos, ¿cuál es el futuro que estamos esperando? ¿Cuál es el futuro de una persona que está en Cristo? Verso 13. Ahora, en este presente, ¿qué estamos? ¿Qué esperanza tenemos? Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y con el apóstol Juan vamos a ver en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, aquí dice lo que somos y lo que estamos esperando, el futuro glorioso que tenemos en Cristo Jesús. Este capítulo 3 comienza diciendo: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, es decir, no conoció al Padre. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, es decir, cuando el Padre se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿A quién? Al Padre, porque le veremos tal como Él es. Ese Padre es Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? En el Padre o en Jesucristo, que es el Padre, se purifica así como Él es puro. Entonces, esta es la esperanza que tenemos. Todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? De que viene un día cuando Él se manifieste, seremos transformados de este cuerpo de humillación a un cuerpo glorioso. Seremos transformados de este cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Estaremos con el Señor, le veremos cara a cara, tal como Él es. Esa es la gloriosa esperanza que nos acompaña y que nos asiste a los hijos de Dios, a los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, amados hermanos, es necesario que permanezcamos en Cristo Jesús. La Biblia nos manda a permanecer en Cristo, a estar siempre en Cristo. Gálatas capítulo 5. No pudiera irme sin compartir con ustedes estas palabras de Gálatas en el capítulo 5, que Gálatas capítulo 5 nos dice los privilegios que tenemos, habiendo dejado lo que fuimos y estando en este estado glorioso que ahora estamos, que es en Cristo Jesús. Gálatas 5:19 dice lo que fuimos para luego describir lo que hoy somos y más tarde decirnos lo que seremos a futuro. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio. Eso fue nuestro pasado. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras. Eso hace parte de lo que fue el triste pasado. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os advierto, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, que es nuestro presente, a ese es el presente. Todo aquel que está hoy en Cristo tiene este presente, que es el fruto del Espíritu. Es decir, tiene estos valores que son el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nosotros. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo, note esto, los que son de Cristo, no los que son de una religión, sino los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia unos de otros. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 6, tenemos estos maravillosos versos que nos dicen de esta manera, del verso 11 en adelante. 6:11 de Primera de Timoteo. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Esto es lo que tenemos que hacer en el presente. Aférrate de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de Dios, verso 13, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que guardes el mandamiento. ¿Qué tenemos que hacer en el presente? Guardar el mandamiento del Señor sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Estamos guardando el mandamiento de Dios sin mácula ni reprensión. ¿Hasta cuándo? Hasta nuestro futuro glorioso, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual morará su tiempo a luz y que habita en luz inaccesible. A ese es el que esperamos, al único Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el pasado, este es el presente y es el futuro glorioso que nos espera en Cristo Jesús. A cada uno de los amigos oyentes no convertidos les invito para que hagan una decisión con toda seriedad, responsabilidad, pero con las más grandes garantías de parte de Dios, que si usted oye la palabra de Dios, mire, esta garantía que dio el Señor es absoluta. No hay nadie en ningún lugar que pueda darle una garantía de estas. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5 y el verso 24, Jesucristo dijo: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la absoluta seguridad, la garantía absoluta. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Que el Señor les bendiga grandemente.